en estos últimos días nos pasó la suspensión del torneo de Asifo, por ejemplo, por un nuevo episodio de violencia. Querido Esteban, ¿cómo va? Buen lunes. Buen lunes, Alejandro, buen lunes a toda nuestra audiencia. Y bueno, sí, Asifo es una asociación de fútbol infantil que tenemos aquí en la región. Y bueno, obviamente que incluso para algunos vecinos que no están por ahí al tanto, bueno, como vos dijiste, se decidió interrumpir el campeonato en relación a numerosos o a varios hechos de violencia. Un último hecho que, bueno, para mí hicieron muy bien en marcar un límite, porque, Alejandro, la violencia sabemos cuándo y cómo comienza, pero no cuándo y cómo termina. Entonces, lo que hoy puede ser eh, agarrarse a las piñas con un árbitro, mañana puede ser agarrar un objeto contundente y romper un hueso, y pasado puede ser una tragedia, ¿no? Traje cuatro miradas o cuatro temas que cada uno de por sí llevaría un buen rato, pero mínimamente para contextualizar un poco esta situación, ¿no? Primero, aclararle a los papás y mamás que nos están escuchando, muchos abuelos y abuelas que llevan, ¿no? Maravillosamente bien el deporte de sus nietos, de sus hijos. Ellos ven esto que vamos a describir y quizás van a entender un poquito más, pero le vamos a hablar a todos, incluso a los que están lejos del fútbol infantil, ¿no? El deporte en líneas generales, Alejandro, tiene como dos grandes vertientes, ¿no? El deporte a nivel socioformativo y el deporte competitivo. Son dos maneras absolutamente diferentes de mirar, y son, si se me permite, dos escalones, ¿sí?, diferentes. Todo deportista de alto rendimiento pasó por una etapa formativa sí o sí. Puede ser que haya un caso o casos aislados en cada uno de los países donde alguien que eh, nunca participó de una etapa formativa por condiciones, digamos, inhumanas casi. Un día con 18 años le dieron una raqueta y llegó al ATP 500, o un día con 20 años le dieron a jugar a la pelota y resultó ser el heredero de Messi. Pero en líneas generales, el 99,9% de los deportistas de élite pasaron por esa etapa socioformativa, por esa etapa en donde justamente formamos a un niño con diferentes herramientas para la vida adulta. Acá decimos mucho que es tan importante la práctica de deportes en las etapas madurativas y en el desarrollo psicoevolutivo de un niño, fundamentalmente por eso, porque el deporte, y sobre todo si es colectivo, le brinda al niño, a la niña, eh, un espacio en donde él no es el único, sobre todo pensando en hijos e hijas únicas, un espacio en donde se ejercita la capacidad de espera, un espacio en donde hay límites, donde hay turnos, donde hay que esperar tu tiempo para hacer algún ejercicio con el balón, donde hay competencia interna dentro de ese equipo, donde si el adulto formador está también formado en estas disciplinas y tiene un poquito la cabecita abierta, sabe que un niño de 8 años no va a salir en los diarios porque ganó un partido un sábado a la tarde en un campito o en un club rural, ¿sí? Y que todo eso son pasos, son pasitos que se pueden dar en una escalera, que lo puede llevar al fútbol profesional en este caso o no, pero que seguramente le va a servir para la escuela, para el secundario, para cuando tenga que compartir un vestuario en un trabajo, ¿sí? A veces la palabra vestuario parece ser que está pura y exclusivamente indicada en los clubes o ser un jugador de fútbol profesional, y no, todos los que nos están escuchando y trabajan en fábricas
o en galpones o se dedican a la logística, saben que hay muchos vestuarios laborales, ¿sí? Hay muchas cocinas en las oficinas en donde también tuvimos que aprender a convivir con el otro. Si no, no vas a durar en ningún laburo. Y eso también te lo dio, en este caso, el fútbol, cuando tenías 8, 9, 10, 11 años, ¿sí? Entonces, son dos áreas absolutamente diferentes, el fútbol formativo y el fútbol competitivo. Y aquí en el segundo tema, empiezan a mezclarse algunas cosas, ¿no? O sea, ¿qué depositan los adultos en los pibes, en sus hijos? Y bueno, obviamente, hemos visto, ¿no? Quien les habla participó cotidianamente durante muchos años, acompañando a deportistas y en clubes. Actualmente lo hago, pero en forma individual, con deportistas, digamos, que se dedican al deporte competitivo o a la alta competencia. Pero digamos, lo que vimos es que muchos papás y mamás detrás del alambrado depositan esas expectativas que han tenido, esas frustraciones, esos sueños, y entonces aparece una palabrita: exigencia. Le exigen a sus hijos cosas que quizás sus niños no están preparados para hacer o no quieren hacerlo, ¿no? Podemos estar toda la mañana hablando de las cosas que se escuchan detrás del alambrado, ¿eh? Y muchas veces, o gran parte, a veces las mujeres, ¿no? Son mucho más picantes que los hombres. Y esto todos los que participamos en algún momento de observar o de estar ahí en un encuentro de fútbol infantil, de chicos o chicas de, insisto, 9, 10 años, hemos escuchado, ¿no? Entonces, cuando el adulto deposita sus propias frustraciones, sus propios deseos, sus propios sueños en los hijos, comenzamos a ser macanas, porque la sobreexigencia es muy, muy brava, y los pibes muchas veces quieren agradar a mamá y a papá, entonces se produce un círculo vicioso en donde, bueno, se da tanta manija al niño y el niño está tan, ¿cómo podríamos decir?, obligado a satisfacer a ese papá que lo mira y dice, es el próximo Messi, que, bueno, obviamente las situaciones son muy, muy, muy complejas, ¿no? Y como cada papá cree que su hijo o su hija es la más inteligente, la más buena, la más humana, la más solidaria y el que mejor juega al fútbol, obviamente muchos papás no pueden entender por qué su hijo este fin de semana no jugó, o no pueden entender que hay un árbitro que pone una regla, una norma, y que ese árbitro puede equivocarse, seguro, y que seguramente en el fútbol, como en cualquier deporte, hay injusticias. Veamos los partidos de este mundial, cuántas injusticias podemos, desde aquí, sentaditos en nuestra silla, cuántas injusticias podemos observar. Sin embargo, no vemos a ningún director técnico o a nadie del cuerpo técnico de una selección que entra a las trompadas o empieza a patear cámaras. Bueno, son jugadores y son profesionales del deporte. Por eso saben que el deporte también tiene injusticias, como la vida. La vida también tiene injusticias, ¿no? Bueno, el tercer elemento, y también muchos papás ahora me estarán diciendo, bueno, Esteban, pero yo nunca agredí a un árbitro o me agarré las trompadas con un papá, incluso del mismo equipo. Bueno, claro, esto es lo tercero que traigo, ¿no? La inmensa mayoría de los papás, abuelos, abuelas que acompañan a sus nietos en esta escalerita del fútbol infantil, no son violentos. Pero como diría Althusser, los malos en el mundo son pocos, pero son intensos y hacen mucho ruido, ¿no? Ese sociólogo que decía, bueno, hasta que nosotros, entre comillas, la inmensa mayoría de la humanidad, que más o menos somos laburantes y hacemos las cosas bien, no tomemos la voz cantante de ser la mayoría, y bueno, la gente mala, la gente violenta, los corruptos de siempre, los oportunistas, que son muy pocos, pero son intensos y hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, sí, no sé, debe haber, ponerle 2.000 pibes afiliados a CIFO, hay 2.000 familias, y estamos hablando de, ponerle,
10 familias, 15, 20 familias. Son la minoría, pero bueno, pagan justos por pecadores, como diría mi nona Elvira, ¿no? También es cierto que cada club va a tener que tomar medidas en relación a estos papás y estas mamás muy, muy violentas que depositan en sus hijos tanto que cuando algo sale mal, creen que el mundo se les va a venir abajo. Por eso reaccionan así, reaccionan casi como en un instinto de supervivencia, ¿no? O sea, es algo de vida o muerte. Por eso un partido termina siendo algo de vida o muerte para muchísimas personas, ¿sí? Y el cuarto y último elemento, no tenemos que olvidarnos que lamentablemente vivimos en una sociedad compleja y violenta, ¿sí? O sea, hay discursos violentos, hay funcionarios que gritan, que son violentos con las palabras, hay violencia en las escuelas, hay maestros en la provincia de Buenos Aires, se cuentan, no te diría a diario, pero por semana no deja de haber 1, 2 o 3 maestros o directivos que fueron trompeados por madres o padres, en su gran mayoría madres, ¿sí? La violencia intrafamiliar, la violencia de género, ¿no? Tenemos casi un femicidio por día en lo que va del año, la violencia en la calle, la delincuencia cotidiana, lamentablemente. Entonces, bueno, en esta sociedad con altos índices de violencia, Alejandro, no es algo, uy, qué sorpresa lo que pasó aquí, ¿no? Pasa en muchísimas canchas de todo el país, ¿sí? La violencia general se manifiesta en estas microviolencias, hablábamos muchas veces aquí de la implosión, ¿no? O sea, cuando la violencia explota con uno mismo, y a veces estas explosiones mal canalizadas de violencia, inseguridades, insatisfacciones, problemas económicos, problemas, ¿no? Incluso problemas personales, gente que siente que no ha sido nunca valorizada en su laburo, en su propia familia. Entonces deposita en ese hijo todo, ¿no? O sea, yo no fui valorizado, pero mi hijo sí. Mi hijo tiene que ser valorizado, tiene que ser famoso, ¿no? La familia lo tiene que aplaudir porque salió campeón, el mejor arquero de Luján. Bueno, esas cosas también van sumando, son gotitas, y bueno, esas ansiedades, esas angustias, esa violencia contenida, explota en el caso de estos papás que digamos, insisto, esto fue una gota que rebalsó un vaso, ¿no? Pero, digamos, esa gota que rebalsó un vaso se puede explicar tranquilamente, ¿no? Y bueno, hay que trabajar mucho con los papás. La herramienta que dejo hoy, sobre todo para quienes son dirigentes o quienes son profes, y quizás algunos nos está escuchando, es trabajar mucho sobre la palabra, trabajar mucho con los pibes y con los padres, porque si no, el fútbol va a ser bastante inviable, como lo es hoy ser docente, ¿no? Siempre traigo la docencia porque es un área que conozco muy bien cotidianamente, y hoy es muy difícil ser docente, y también es muy difícil ser profe en un club, aunque sea profe en un club de barrio con 20 chiquitos, ¿sí? El discurso violento hay que trabajarlo mucho, porque la violencia empieza, y con esto termino, Ale, para no extenderme, porque tienen que seguir con el programa. La violencia física arranca con violencia verbal, ¿no? O sea, cuando ya empezamos a decir, pero mira mira el otro, ¿por qué por qué el otro? Bueno, ese es el escaloncito, ¿no? Entonces tienen que elaborar mucho lo verbal, hay que elaborar mucho la sanción, ¿sí? Y hay que, como en muchísimos clubes, en Europa, por ejemplo, se ha erradicado bastante la violencia en el fútbol infantil, poniendo, digamos, tarjetas rojas o tarjetas verdes, digamos. Hay papás que no pueden entrar en el club, y no pueden entrar y no pueden ir a la competencia tampoco. Entonces va el abuelo, va el tío, va el hermano mayor, va la mamá. Bueno, va a haber que tomar, hay muchos ejemplos en el mundo de cómo corregir
estas situaciones que, insisto, hoy puede ser una puteada, pudo haber sido un hueso magullado, pero no sabemos cómo puede terminar, ¿no? Y la vida humana es mucho más importante que si tu hijo jugó de titular o no, tu propia vida, porque muchas veces pasa que aquel que inicia el hecho de violencia es después el que termina siendo la víctima, ¿sí? Y muchas veces lo hemos visto, lo vemos en la calle habitualmente, al año hay muchas noticias de esto, aquel que inicia una violencia en la calle por un auto que se baja del auto y demás, muchas veces ha pagado con su propia vida esa tontería de canalizar sus frustraciones, sus enojos con la vida hacia afuera. No, los enojos y las frustraciones hay que trabajarlas en terapia, hay que hablarlas con un profesional de la salud mental. No crees en la psicología, anda con un cura, con un rabino, anda con alguien que vos creas que te puede dar una mano y poner en palabras todo eso que estás viviendo. Ponerlo el sábado o el domingo a la mañana en la cancha con tu hijo, o las barbaridades que yo personalmente he escuchado que propios padres le dicen a sus hijos, eso es muy complejo. Después también ahí entendemos el fenómeno, ese chiquito que en el fútbol, en tenis, tiene 14 años, ve una raqueta y sale corriendo. Y tenía muy buen pie, tenía muchas condiciones para el tenis también, pero fue tanta la presión que, bueno, cuando viene esa segunda oleada hormonal, 12, 13, 14 años, largan todo y nunca más agarran una raqueta, o la agarran después cuando tienen 30 años y lograron amigarse y entendieron que el deporte nada tenía que ver con la locura de sus padres. Bien. Hasta aquí, querido Alejandro. Sí, es verdaderamente para reflexionar largo y tendido este asunto, sin lugar a dudas. Te agradecemos, Esteban, la participación en un asunto, vos determinarás, claro, pero seguramente da para seguir indagando. Sí, ¿cómo que no? Vamos a ver cómo siguen, qué paso a seguir darán las autoridades de ASIFO, y bueno, podemos continuar, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay mucho nivel de violencia en cada uno de nosotros, hay muchas frustraciones y hay que saber canalizarlas hoy más que nunca, porque si no nuestra propia familia, nuestra propia hija que juega al hockey termina siendo la víctima, nuestro propio hijo que juega en ASIFO termina siendo la víctima, ¿no? Así que, bueno, los adultos hagámonos cargo, y si tenemos frustraciones, broncas, miedos, bueno, hagamos algo utilizando la palabra y nuestra inteligencia, que eso es lo más inteligente para hacer en estos momentos, ¿sale? Sí, señor. Buena semana, querido Esteban. Hasta el lunes próximo. Abrazo a todos. Chau, chau. Un placer. Esteban Gómez con nosotros.